gracias te damos porque estamos en tu casa, Señor, para recibir tu palabra y te rogamos que hables a nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, que tú que conoces las peticiones de tus hijos, Señor, que traes las bendiciones que disfrutamos todos los días, Señor, que tú puedas contestar, suplir, sanar, fortalecer las vidas de ellos, conforme, Señor, a su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta mañana es Ya no vivo yo. Y antes de comenzar la predicación, quisiera pedirles su permiso, que me regalen un tiempo para abrir mi corazón delante de ustedes. Como muchos saben, el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a casa de mi familia, de mi padre, por medio de una necesidad que él tuvo, que la mayoría de nosotros conocemos muy bien. Y han pasado 30 años desde entonces y hemos vivido cosas gloriosas como familia. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y en cientos de personas que han sido parte de esta congregación en estos últimos 25 años. Y los últimos 25 años de mi vida los he pasado al lado de una mujer maravillosa quien ha servido a Dios junto conmigo de diferentes maneras y en todos los ministerios de la congregación y ahora con nuestros hijos. Nosotros hemos visto milagros impresionantes en este lugar durante todo este tiempo, y lo cual nos ha dejado una enseñanza como pastores, que los milagros no transforman la vida de ninguna persona. Muchas personas que han recibido milagros impresionantes hoy tristemente están lejos de Dios. Hoy se han olvidado de la vida piadosa de seguir a Jesucristo y están siguiendo la corriente del mundo, arrastrados y engañados una vez más por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Nosotros hemos vivido o sobrevivido a muchas modas de la iglesia. En la música hemos pasado por muchos géneros, desde las cumbias norteñas, rock, rap, reggaetón, hasta el mal llamado worship estilo. Y este templo se ha pintado de muchos colores, diferentes colores, con diferentes leyendas aquí atrás, con lonas, con letras. Y hemos ido cambiando hasta lo que tenemos hoy en día, que por cierto ya lo queremos cambiar de color. Y tenemos la iluminación que tenemos para que te enfoques más en la palabra y no te distraigas cuando alguien se levanta y sale al baño. Pero hemos vivido muchos cambios en estas 3 décadas en la iglesia. Pero algo que no ha cambiado es que Dios sigue esperando lo mismo de nosotros: arrepentimiento, obediencia a su palabra y humildad. Y son las cosas que tristemente menos suceden en algunos de nosotros. Esta congregación ha llegado a tener ha recibido matrimonios a punto de divorcio y Dios los ha restaurado. Y hoy en día son familias restauradas con temor de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero también han llegado matrimonios a punto de divorcio y después de 2 o 4 años en Cristo terminan por divorciarse. Y eso es lo que uno no alcanza a comprender. ¿Cómo sin Cristo estabas a punto de divorcio y hoy en Cristo terminas por divorciarte? Por la misma razón, por falta de arrepentimiento, obediencia y humildad
delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la prioridad de una persona que recién conoce a Jesucristo? Porque parece que hoy en día la iglesia está completamente desenfocada de lo que debería de ser su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de todo creyente en Jesucristo? Algunos ni siquiera lo saben, por eso no lo priorizan en sus vidas. La prioridad de todo creyente en Cristo es que Cristo sea formado en él. Dice Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hay personas muy religiosas, lo que está diciendo esta escritura, que se enfocan mucho en cumplir con la religión, pero no dejan de ser esclavos, y algunos regresan a esclavizarse a aquel estilo de vida que tuvieron cuando no conocían a Jesucristo. El verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia de Galacia. Yo me los gané para Cristo, les está diciendo. Yo los parí en Cristo, pero no entiendo cómo puede ser posible que después de haber experimentado la libertad que recibieron de Cristo, quieran volver a esclavizarse. Todos tenemos tentaciones. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros puede decir, no, yo no tengo ninguna tentación. Todos somos tentados durante el día, durante la semana. A veces, muchas veces, todos nos sentimos provocados a reaccionar como una persona que no tiene a Cristo. Pero depende de nosotros si caemos en la tentación, si somos débiles. Y si somos débiles a la tentación es porque nos falta fe, nos falta fortalecer, nos ha faltado fortalecer nuestra fe. Dios nos enseña en su palabra que es la fe como un escudo lo que puede apagar los dardos del enemigo. Es la fe. Pero también Dios nos dice en su palabra que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros venimos y escuchamos la predicación, pero parece que no la escuchamos realmente. Yo no podía entender por qué el Señor Jesús en repetidas ocasiones decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla. O sea, en lo natural yo decía, ¿por qué Jesús dice que el que tenga oídos? Todo el mundo tiene oídos, todo el mundo lo está escuchando. Porque dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay personas que tienen oídos pero no oyen, o se hacen los que no oyen. Es muy común que después de una predicación las personas pasen a pedirme un consejo, que durante la predicación quedó más que clara cuál es la voluntad de Dios respecto a esa situación. Y yo les pregunto: ¿no oíste la predicación? ¿Qué estabas pensando durante toda la predicación? ¿Por qué me vienes a pedir un consejo si la palabra que hoy Dios nos habló es más que clara? Y entonces entiendo por qué el Señor Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga.
Necesitamos decirle a Dios: abre mis oídos espirituales. Necesito entender, necesito escucharte y entender lo que me estás hablando. Entonces el apóstol Pablo dice: no puedo entender, estoy perplejo. Yo muchas veces le dije a mi padre, cuando él era el pastor de esta congregación, respecto de algunas personas que nos los ganamos para Cristo, o que aquí recibieron a Cristo, que nunca se habían congregado en su vida en ninguna iglesia cristiana. Y yo le llegué a decir a mi padre: ¿y estos quién los parió, papá? ¿Estos de quién aprenden a ser tan religiosos? Tú y yo no somos así. Tú no eres así. Tú no nos has dado ese ejemplo. Al contrario, en las consejerías, en la predicación, siempre estamos en contra de esas actitudes. ¿Y estos de dónde agarran esas ideas? No lo puedo entender. Y sigo sin entenderlo. Porque hay personas que son parte de la congregación y no sé quién los parió. No sé qué ejemplo están siguiendo. Pero lo que he podido identificar, que algunos sirven al Dios de su imaginación, no al Dios de la palabra. Hacen las cosas como se imaginan o piensan que se deben de hacer, sin consultar con la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5, verso 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Dios nos dice en su palabra que cuando vengamos a Él en oración, dice: sean pocas tus palabras. Necesitamos escucharlo más a Él que Él a nosotros. Entonces el autor de Hebreos dice: hay muchas cosas que tenemos que decirles, pero parece que son difíciles de explicarles porque ustedes no se han dispuesto a escuchar. Han sido tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos años toma graduarse como maestro? La carrera de maestro, ¿cuántos años toma? ¿Alguien sabe? 4. Algunos tienen 10 en Cristo. 15 años en Cristo. 15 años que escucharon el Evangelio por primera vez. Y dice el autor de los Hebreos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay personas que siguen insistiendo que no saben. Es que yo no sabía que eso no le agrada a Dios. Es que yo creo que no está mal, no tiene nada de malo. Esas son tus conclusiones. Y quiero decirte algo: sirves a un Dios imaginario. Porque el Dios de la Biblia es un Dios celoso, que demanda
arrepentimiento. Renuncia al estilo mundano de vivir. Ese es el Dios de la Biblia. Pero nosotros sacamos nuestras propias conclusiones con el propósito de justificar nuestra desobediencia. Ay, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero todos somos llamados a la perfección. Ay, todos pecamos, pero somos llamados a no pecar. Entonces, si tú naciste en un hogar pobre, no puedes tener aspiraciones de prosperar o de enriquecerte, porque vas a decir, no, es que todos son pobres. Ahí no lo aplicamos porque no nos conviene. Al contrario, nos esforzamos por salir adelante y llegar a cumplir nuestros sueños. Y yo sé que algunos de ustedes en sus familias son el primero con una carrera universitaria. Y doy gracias a Dios por eso. Porque no se ataron a la ignorancia o a la escasez que probablemente sus antepasados sufrieron. Hicieron todo el esfuerzo. Pero igual que el apóstol Pablo, no logro entender porque en lo espiritual siguen queriendo permanecer atados a las cosas que a Dios no le agrada y de las cuales Jesucristo nos ha hecho libres. Hay un pecado que se llama simpleza. El pecado de simpleza es aquel en el que una persona dice, no pasa nada. Ay, tranquilos, Dios es amor. Dios dice, dejen la simpleza, sí pasa. Y es cierto que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y Dios nunca pasará por alto la justicia por amor de nadie. Porque Dios es amor, pero también es juez justo, que da a cada uno lo que debe de tener o lo que necesita. Te repito, pero en el Dios de nuestra imaginación, algunos creemos que no pasa nada, Dios es amor, Dios como quiera nos va a bendecir. Entonces el verso 12 está hablando duro y directo a quienes se aferran a seguir la corriente del mundo. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes que la palabra leche se utiliza en esta escritura metafóricamente de una enseñanza espiritual rudimentaria? Los rudimentos son las nociones básicas de algo, lo básico. Entonces Dios dice en su palabra, algunos después de tanto tiempo deberían de ser maestros. Sin embargo, tienen la necesidad. ¿Por qué dice que tienen necesidad de leche? ¿Por qué dice que tienen necesidad de volverles a enseñar los rudimentos? Porque no ha habido arrepentimiento en su vida. Imagínate que llegas a la carrera de pedagogía y en tus clases te empiezan a enseñar a leer, a sumar, a multiplicar, a escribir. Vas a decir, si yo ya lo sé, ¿cómo? Si yo quiero ser maestro, ¿por qué me enseñas algo que tengo mínimo 10 años manejándolo a la perfección? El apóstol Pablo, el escritor, de los Hebreos, está en ese punto, diciendo, ya deberías de ser maestro. Deberías de ser maestro, no empezar a estudiar para ser maestro. Sin embargo, no has aprendido a leer ni a escribir. No has aprendido a bendecir al que te maldice. No has aprendido a orar por aquellos que te maldicen. No has aprendido
a responder con un bien al que te hace un mal. No has aprendido a esforzarte por dejar la vida que no le agrada a Dios. No lo has aprendido, te tengo que volver a enseñar. En el ámbito físico, un niño que no avanza de la leche a los sólidos no crece, no se desarrolla. Sufre un tipo de deficiencia en el crecimiento. Bueno, en el ámbito espiritual, cuando no entendemos ni vivimos las cosas básicas de la fe y del evangelio, sucede lo mismo. No crecemos, no maduramos. Dios dice en su palabra: entre tanto el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo, aunque sea señor de todo. Tiene que estar bajo cuidadores y tutores hasta el día señalado por el Padre. Entonces nosotros, si no maduramos según la palabra de Dios, somos niños espirituales, inmaduros. Y esa es la razón por la cual algunos siguen esclavizados, porque no tienen ninguna diferencia el heredero del esclavo cuando es niño. No puede hacer lo que él quiera por ser el heredero. Tiene que haber alguien que lo cuide y que lo proteja de sí mismo, que lo sustente, porque es un niño. Tiene que haber alguien que le diga: eso no se hace, te puedes lastimar. Entonces espiritualmente somos niños, pero queremos comportarnos como maduros. Ay, el pastor a mí, ¿qué me va a decir? Él no entiende la vida. Y a veces tenemos una actitud de inmadurez y señalamos los errores de quien Dios ha puesto como maestro sobre nosotros, como pastor de nosotros, para justificar nuestros pecados. Yo nunca he visto, igual y me mandas una foto, pero yo nunca he visto un entrenador de box de un campeón del mundo que tenga la musculatura que su pupilo. Nunca. ¿Sabes? Eddie, el entrenador del Canelo, tiene sobrepeso. Pero Canelo no le dice: oye, ¿por qué tanta abdominal si tú estás todo gordo? ¿Por qué me haces hacer tanta sombra? Hazla tú también la necesitas. ¿Por qué no reclama como a veces nosotros reclamamos al pastor? Porque se necesita tener la humildad que esta persona es un supervisor. Tiene un don, una cualidad para ver cosas que yo no puedo ver, para corregir errores que yo no me doy cuenta que cometo, para potencializar mis virtudes y mis dones. Eso sí lo podemos entender. Eso sí lo podemos aceptar. El hecho de que nosotros vayamos o visitemos al nutriólogo y el nutriólogo tenga sobrepeso no quiere decir que las dietas que nos van a dar no nos funcionan. Quiere decir que él no las aplica. Pero cuando uno tiene problemas de salud, tú no te fijas si tu nutriólogo tiene sobrepeso o no. Tú te esfuerzas en llevar la dieta como te la está recomendando. Porque seguimos tratando de justificar nuestro pecado con los errores de los demás. Primera a los Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sabes que hay verdades profundas en la palabra de Dios que yo me estoy pelando, por decirlo coloquialmente? Yo quiero enseñarles y le pregunto a Dios todos los días, semana tras semana: Señor, ¿puedo hablar de esto? Y me contesta que no. Dice: no están listos, necesitan leche, siguen siendo carnales. Yo le pregunto a Dios: ¿cuándo puedo cambiar de tono y de tema en mi predicación? Porque yo le pregunto a Dios, estoy abriendo mi corazón, yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué siempre estoy exhortando? Yo quisiera predicar del amor, de que todo va a estar bien. Yo quisiera predicar de que tú eres bueno, que la gente salga feliz, con esperanza. Y te estoy siendo honesto, yo se lo pregunto a Dios: Señor, ¿cuándo cambiaré de tono y de tema? Dios me dice: después de que se arrepientan. Mientras no haya arrepentimiento, necesitan saber que necesitan arrepentirse. Dios me dice: el hijo pródigo no recibió el amor de su padre hasta que se arrepintió y se humilló delante de él. Después vino la fiesta, el becerro gordo, las ropas nuevas, el anillo, la restitución de todo. Pero tuvo que arrepentirse y humillarse delante de su padre. Sé que esto no es para todos los que estamos aquí, pero sí para la mayoría. Dios no puede solapar nuestra vida carnal y de pecado. Algunos parece que no hemos entendido que el Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne. Y seguimos siendo fácilmente arrastrados sin la más mínima, en algunos casos, oposición a los deseos de la carne. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le rogaban que no se fuera, les dijo: les conviene que yo me vaya? Es mejor, ustedes tendrán una mayor ganancia si yo me voy. Porque si me voy, les voy a enviar otro consolador, es decir, uno igual a mí, pero con la capacidad de estar con todos al mismo tiempo, en cualquier lugar. Él los guiará a toda verdad. Él les recordará las palabras que les he enseñado, dice el Señor Jesús. Él les ayudará a vencer los deseos de la carne, a guardar la salvación, a cuidar la salvación. Entonces ese guía que es el Espíritu Santo, nunca me va a guiar por los deseos pecaminosos de la carne. Nunca me va a llevar hacia allá. Se opone. Él dice: no, por allá no. Siempre nos va a llevar a buscar la santidad, el arrepentimiento, la obediencia. Siempre nos va a llevar
a buscar la paz entre todos. Siempre nos va a sanar el corazón, nos va a llevar a bendecir. Nos va a ayudar a vivir en arrepentimiento. La mayoría de los que estamos aquí aseguramos que conocemos a Cristo. Algunos dan por sentado que Cristo ha transformado su vida, aun cuando espiritualmente siguen siendo niños inmaduros. Yo cuando escucho a alguien que dice, es que Cristo cambió mi vida, le digo, no, estás en un proceso de transformación. Y lo seguirás estando y lo seguiremos estando hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero no lo des por sentado. No digas, ya cambié. No has cambiado. Todavía Cristo no ha sido formado en ti. Todavía falta. Es cierto que cuando conocemos a Él, en algunos de ustedes su vida dio un giro completamente. Pero también es cierto que no ha logrado vivir a la imagen y semejanza de Dios. O no hemos logrado eso. Y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días esforzarnos en eso. ¿Cómo podemos saber si alguna persona realmente conoce a Jesucristo? Porque te repito, algunos aseguramos que conocemos a Cristo. Pero ¿cómo podemos saber si alguna persona conoce realmente a Jesucristo? Porque se avergüenza de su vida pasada sin Cristo. Por eso. Pero algunos, su pasado sigue estando muy presente. E insisten en ser hijos de Dios. Y reclaman a Dios que cumpla su palabra en sus vidas. ¿Qué distingue a un hijo de Dios de los demás? Si yo digo ser hijo de Dios, hay una evidencia que respalda esa declaración. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Por qué me atrevo a decir que soy un hijo de Dios? ¿O no hay hijos de Dios aquí? No, escuché. Nacer de nuevo es algo que muchos todavía no logramos. Pero ¿qué me distingue de los demás cuando yo digo ser hijo de Dios? Que busco hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que me distingue de los demás. Podemos estar en un grupo de cristianos, pero comportarnos como si fuéramos hijos del diablo. Con mentiras, con rencores, con resentimientos, con chismes, con contiendas, con disensiones, pero todos somos cristianos. Pero los hijos de Dios pueden andar en el mundo y no dejan de buscar hacer la voluntad de su Padre. Dice San Juan capítulo 8, verso 42, que
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ¿qué? Me amarías, porque yo he salido de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis ¿qué? Escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. Es una palabra muy dura, pero está hablando nuestro Señor Jesucristo. Se está estableciendo un fundamento. Los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de Dios. Pero buscar hacer la voluntad de Dios no es tener la intención, es hacerlo. Porque está el Señor Jesús hablando claro y directo. Y está diciendo: los hijos del diablo buscan hacer los deseos del diablo, no permaneciendo en la verdad. Entonces no importa que yo diga ser hijo de Dios. Importa que busco hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que importa. Hay personas que pueden decir: no, yo cómo voy a ser hijo del diablo, y comportarse como tal. Porque no podemos negar con nuestra boca lo que espiritualmente somos. Hay personas que no dicen que son cristianos. A nadie, no andan diciendo un gloria a Dios en la calle. Pero la gente les dice: tú eres diferente. He visto cómo reaccionas bajo la presión. He visto que tienes esperanza. He visto que siempre tu comentario es positivo, es con fe. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Porque eres diferente. Eso quiere decir que la luz de Dios está brillando a través de tu vida, porque buscas hacer la voluntad de Dios. Entonces, aterrizándolo en el diario vivir, tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios en cada situación que enfrentamos. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo quiere Dios que reaccione, responda o actúe en una adversidad, en una injusticia, en un maltrato? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos ante la necesidad de nuestro prójimo? Los hijos de Dios en eso se enfocan. Ahí hay un pobre, un adicto que siempre pide dinero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo con esta situación? Esta persona, este familiar, este vecino o este conocido que siempre me maldice, que siempre me provoca, que siempre habla mal de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debo de reaccionar a eso? Pero tristemente algunos dicen: no, a mí si me buscan me encuentran. Yo no voy a ser su menso para que hagan conmigo lo que quieran.
Cuando Dios nos enseña que el mismo Señor Jesucristo, cuando padecía, camino a la cruz, nunca amenazó a los que lo maltrataban. Nunca dijo, dejen que resucite y van a ver, no se la van a acabar. Al contrario, tuvo compasión de ellos diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. El hijo, el único hijo santo, puro, perfecto de Dios en ese momento, le pide perdón, le pide al Padre que perdone a los que lo están maltratando o a los que lo están tratando injustamente. Y a veces nosotros, llenos de pecados, de errores, de malos hábitos, de un carácter que no es el de Cristo, exigimos que Dios mate, quite, termine con aquellos que probablemente Dios ha puesto en nuestras vidas para producir en nosotros el carácter de Cristo. Porque si tú batallas con la paciencia, no creas que Dios va a decir, a ver, este es bien impaciente, a este me lo entienden rápido, por favor, porque es muy impaciente. Algunos tenemos eso en nuestra imaginación. Si hay una persona con un carácter explosivo, hay quienes piensan que Dios se va a manifestar y va a decir, por favor no lo hagan enojar, por favor, tranquilitos, porque este se enoja fácilmente. Todo lo contrario. Cuando alguien es impaciente, Dios permite que llegue a su vida cosas que pongan a prueba su paciencia. Y lo deja establecido en su palabra. Dice, la prueba de tu fe produce paciencia. Pero la paciencia no lo es todo. Dice, la paciencia se debe de perfeccionar con la obra. Y nosotros creemos que es así. Está este marido que quiere que Dios transforme a su esposa a su antojo, sin él ser la cabeza de hogar que Dios dice que deba de ser. Hemos creído algunos que Dios va a transformar el mundo para seguir viviendo como querramos, pero en paz. No es así. No es así. Dios quiere arrepentimiento. El mismo Señor Jesús hace una promesa terrible que a nadie nos gusta. Y dice, en el mundo tendrás aflicción. ¿Y cuántos de nosotros lloramos, rogamos? Ay, Señor, estoy tan afligido. El Señor Jesús, yo siento que contesta, te lo dije. Te lo prometí. En el mundo hay aflicción y la vas a tener. Pero necesitas tener tu confianza puesta en mí, porque yo en ti te puedo llevar a que venzas al mundo. Es decir, a que esa aflicción no te afecte. A que la corriente del mundo no te arrastre. A que siga siendo luz en las tinieblas, sino que tu lamparita empiece a parpadear. A veces está intermitente la luz en nosotros. De repente alumbra, de repente se apaga, de repente hay luz, de repente hay tiniebla. Y Dios dice, ustedes son la luz del mundo. Bendita luz. Y dice,
son la luz del mundo. Y la gente es alumbrada a través de ustedes cuando ven sus buenas obras. Cuando obran bien. Cuando obramos mal, se va la luz. Hay tinieblas. Entonces, una persona que no se avergüenza de su pasado, no está buscando hacer la voluntad del Padre. Una persona que se aferra a su pasado, es que yo siempre he sido así, es que no has entendido lo que es el nuevo nacimiento. Dios, es que yo siempre he sido así. Dios dice, yo no sé de qué me hablas, tu pasado quedó sepultado en el mar. ¿No estás en Cristo? Sí, eres una nueva criatura. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué a veces tenemos esa postura, esa posición? Porque no escuchamos. Porque la palabra de Dios para algunos es como un metal que hace ruido, pero no la entienden porque no la escuchan. No se detienen a decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? Mira, los miércoles estamos llevando un estudio que se llama Nueva Vida en Cristo. Y cuando nosotros empezamos, hablo de nosotros, empezamos a ver, dices tú, oye, esto es algo muy básico, sí, pero pues no lo viven. Son los rudimentos. Algunos siguen siendo atormentados por su pasado, algunos siguen arrastrando amarguras, no han podido perdonar, no disfrutan del perdón de Dios, etc. Esto es lo que hay que enseñar. Porque no son los años que tengas en la congregación lo que hace que, ay, eso ya me lo sé. No te lo sabes. Y si te lo sabes, deberías de ser maestro en eso que dices que sabes. Predicar con tu ejemplo. Y entonces hay personas en la congregación con problemas que si asisten los miércoles a las 7:30 aquí, van a entender, van a aprender y van a superar muchas cosas que hoy los están fastidiando. Pero el miércoles es 2x1 en el cine, pastor. Síguele así, ¿no? Nada más que es una locura querer que tu vida cambie y no hacer ningún cambio. Si yo quiero que Dios me trate como su hijo, tengo que comportarme como su hijo. Tengo que habitar en la casa, en el reino del Padre. Y los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios en su palabra nos enseña que Él está esperando madurez de nosotros. La semana pasada hice un comentario y dije, si la vida eterna dependiera de lo que publicas en tus redes sociales, ¿te puedes ir al cielo?
La semana pasada les dije específicamente a los discípulos, no a los que recién están llegando a la congregación, y les di una semana para decidir que si quieren que los pastoree o que siga yo siendo su predicador nada más. Y mañana voy a esperar la respuesta de todos los que a quien dirijo esta pregunta. ¿Quieres que sea tu pastor realmente o quieres que sea tu predicador? Y alguien me preguntó, me dijo, ¿estás auditando la iglesia, pastor? Le digo, Proverbios 23 dice, conoce el estado de tus ovejas. Y entonces me estoy metiendo a las redes sociales y algunos de la congregación, no todos, no sé qué, no sé cómo expresar lo que siento, si vergüenza, si tristeza, si enojo. Tengo como una capirotada de sentimientos al ver las publicaciones de algunos. Digo, ¿esta es una hija de Dios? ¿Este es un hijo de Dios? Hace 2 semanas salí fuera, fue hace 2 semanas creo, y me fui o nos fuimos de Guadalajara a Puerto Vallarta por toda la sierra en una ruta de racer que me invitaron, todo pagado, gracias a Dios. Ni un peso gasté. Es la segunda vez que me invitan así. Y estando allá, algunos de los que estaban ahí me decían, no creo que seas pastor. ¿Cómo un pastor puede andar aquí? Digo, ¿y cómo no? Si aquí ando. Uno de los que íbamos se volteó, hubo heridos, hubo sangre. Es peligrosa esa ruta. Y ahí fue la oportunidad. Dios hizo sanidades. Y esa noche les prediqué a todos. 5 aceptaron a Cristo. Pero cuando veníamos ya de regreso, le decía a uno, ¿cómo te la pasaste? Le pregunté y me dijo, nunca me había divertido tanto. Dijo, es la primera vez que me divierto tanto sanamente. No me emborraché, no hice cosas indebidas, no nada, o sea, me la pasé. Nadie me va a creer cómo me divertí sanamente. Digo, y entonces, ¿puede andar un pastor en la ruta? Digo, porque tú puedes estar en tu casa encerrado y perdido en el pecado. Y puedes andar en el fuego y no quemarte. Pero depende de la convicción que tú tienes en tu vida. No puedo seguir justificando, es que todos andaban pisteando, pastor. Es que es fiesta, es que es. Se los dije la semana pasada, algunos creen que el cielo le hace como que Dios está así, ¿cómo se te ocurre? Es que era los 15 años. ¿Y qué Dios hace? Ok. No, está bien, se me pasó que eran los 15 años, por eso la borrachera. Ok, está bien, eran los 15 años. Algunos creen que Dios reacciona así. Dice Dios en su palabra que somos inexcusables. No tenemos excusa. No existe excusa válida.
Entonces me dice alguien, ¿estás auditando a la iglesia? No, tengo que hacer lo que debo de hacer. Pero para que yo sea tu pastor, que tú te dejes pastorear, es muy diferente a que yo solamente sea tu predicador. Porque Dios a mí como pastor me dice, corrige lo deficiente. Yo le he dicho en algunas ocasiones, aprecio muchísimo cuando alguien viene y me corrige. Mucho más que cuando alguien viene y me adula y me dice, ay, qué padre, que lo que sabes, lo que dijiste, eso es la gloria es de Dios. Pero cuando alguien viene y me dice, mira, la palabra de Dios dice esto y esto, y corrige algo en mí, me dan ganas hasta de darle un beso, en el buen sentido. Me dan ganas de abrazar, gracias por corregirme, porque yo no quiero permanecer en el error. Pero a algunos se les corrige y se enojan. Y se ponen espirituales. Vamos a estar orando si Dios quiere que sigamos congregándonos aquí. El mismo Dios de este lugar, de este templo, es el Dios de todos los templos cristianos. Y hay la misma Biblia. Que en algunos se predique una cosa u otra o se solape cierto estilo de vida, ya es problema de esas congregaciones. Pero no quiere decir que allá Dios no va a demandar santidad. No quiere decir que allá Dios no va a demandar arrepentimiento. Es la misma Biblia, la misma fe, es el mismo Dios. Quiero decirte algo, ¿me ayudas? Soy licenciado en teología y he tomado muchos cursos de muchas cosas en el tema, diplomados, etcétera, etcétera. Pero doy gracias a Dios que me harté pronto de los diplomas y los certificados, de los títulos. No leo libros, solamente leo la Biblia. No veo predicaciones. Hay amigos pastores que me dicen, oye, ¿ya escuchaste la predicación de esta semana de fulano tal? No sé ni quién sea ese. ¿Cómo no puedes saber quién es ese si es ahorita el predicador de moda? No leo libros, no me interesa. Mi biblioteca personal no tiene libros, tiene recursos como diccionarios y muchas Biblias. No digo que sea malo prepararse o estudiar. De hecho, nos hacen falta más teólogos en la iglesia, pero sensibles al Espíritu Santo y con el carácter de Cristo. Porque desafortunadamente en algunos los estudios los hacen soberbios y poco compasivos. Soy licenciado en teología, pero quiero decirte que un certificado universitario en teología no me hace como Cristo. No forma el carácter de Cristo en mí. Con título, diploma en teología o no, cuando yo me reflejo en el espejo que es la palabra de Dios, no me gusto. Y le doy gracias a Dios porque digo, oh, me caigo mal porque sigo siendo necio en esto. Yo sufro de algo que probablemente ustedes no sufren. Porque cuando yo cometo un error, cuando yo me equivoco, a veces digo, he predicado esto muchas veces. Y no lo apliqué. Tomé un curso bíblico, teológico,
en esto y se me olvidó. Porque la luz de la palabra alumbra las tinieblas de todas las personas. Nuevos creyentes, pecadores, pastores, profetas, lo que sea. Hemos visto milagros. Dios nos ha usado en milagros. Yo le digo, Dios, se lo digo, Señor. Me acuerdo cuando en tu altar aparecía oro. Creo que ya nada más nos queda la hermana Ofelia de ese tiempo. No sé si alguien más de los que está aquí fue testigo de eso. Cuando estábamos adorando y en nuestra ropa aparecían pedazos de oro, escarcha de oro. ¿Qué es esto? Sin nadie decir, Dios va a mandar oro. No, nada. La cara de la gente con escarcha de oro, que ibas al joyero y confirmaba que era oro. Hemos visto ciegos recobrar la vista. Hemos visto muertos resucitar para la gloria de Dios. Pero eso nunca ha transformado mi vida para bien. Sí se genera una inercia, una emoción, y cuando ves algo así dices, Señor, te prometo y voy a hacer y te voy a servir. Se genera un impacto. Pero el arrepentimiento, la salvación se cuida todos los días en arrepentimiento. ¿De qué le sirve decir a una persona ser cristiano si no cambia? Dios no cambia tampoco. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Esto significa que Dios es inmutable y fiel y siempre permanece en su naturaleza y en su mismo propósito. Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no cambia. Lo que hizo ayer, lo quiere hoy y lo querrá mañana. Lo mismo. Arrepiéntete y conviértete. La conversión nos ayuda a vivir en arrepentimiento. Sin conversión a Cristo, el arrepentimiento es temporal. Nos encanta escuchar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no entendemos realmente lo que eso significa. Quiere decir que lo que Dios estaba esperando que yo hiciera ayer, lo sigue esperando hoy y lo seguirá esperando mañana hasta que se produzca en mí. Que lo que Dios demanda de mí ayer, hoy y mañana no cambia. Lo aplicamos para sus promesas. Si Dios hizo milagros en el pasado, los hace hoy, los hará mañana. Lo aplicamos en ese sentido. No hemos entendido lo que implica el que Dios no cambie. No solamente sigue haciendo milagros, sino sigue diciendo, arrepiéntete y conviértete, para que vengan de la presencia de Dios a tu vida tiempos de refrigerio. Sin eso no se puede.
Así tengas ministerio, iglesia, seas pastor, predicador, teólogo, apóstol, como te quieras llamar. Los tiempos de refrigerio a la vida de nosotros llegan después del arrepentimiento y la conversión. Él sigue esperando que renunciemos a nuestra vida pasada. Lo sigue esperando. Josué capítulo 24 verso 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle. ¿Cómo? ¿Cómo? Completamente, no en parte. Servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Sabes qué? Algunos creemos que no somos idólatras, que hemos superado la idolatría. Porque cuando escuchamos la idolatría, lo primero que se nos viene a la mente, algunos son los santos católicos que ya no adoramos. Pero hay un tipo de idolatría muy sutil que el enemigo ha metido incluso a la iglesia: la idolatría de sí mismo, de tu cuerpo, de tu apariencia. No estoy en contra del ejercicio, ni de una vida sana, ni de una buena alimentación. Pero no puedes pasar más horas a la semana en un gimnasio que en la iglesia, o que en la presencia de Dios, o que en la oración. Conozco personas que traen una aplicación y cuentan las calorías que contiene la comida que van a comer, y quitan aquello que los va a hacer pasar la cuota que deben de comer. No, es que bien que me friego en el gimnasio para tener esta cintura, y ahorita para perderla nada más por un antojo. No, y los conozco y son bien diligentes, y hasta en cierta forma los admiro. Yo digo, no, yo sí me aviento 2 donas glaseadas sin remordimiento. No está mal cuidar tu salud, pero hay quienes ya hicieron un ídolo de sí mismos. Se miran al espejo y ay, necesito Botox. Y sabes que el Botox embrutece. Estudia antes de ponértelo. Léelo, documéntate. Aferrados a ir en contra hasta del proceso natural del envejecimiento. Que si tiene los medios, si a tu esposa le gusta, si a tu marido le gustas, no estoy en contra de eso. Pero al igual que Pablo, no logro entender por qué no tienes esa misma solicitud para honrar a Dios en todos tus caminos. Para decir, no, a esta fiesta no voy a ir. Así como cuentas tus calorías, decir, no, ahí va a haber pleito, chisme, borrachera. No puedo porque me roban mi santidad. No puedo comportarme de esa manera porque los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de Dios. Ahora sí puedo ir a predicar la palabra con sabiduría y gracia, hacer buen testimonio. Pero si me avergüenzo o no sé qué hablar de Cristo, pues no vayas. Vas a ser arrastrado. El verso 15 de Josué 24 dice:
Y si mal os pareciere servir a Jehová, porque a Jehová se le sirve ¿cómo? Con integridad y en verdad. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy mismo a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de que nos decidamos realmente seguir a Cristo, servir a Cristo, aprender a vivir crucificando nuestra carne con sus deseos pecaminosos. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora nos dice cuál es nuestro estilo de vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Es tiempo de decidirnos. Te prometo que el Espíritu Santo te va a ayudar. Ponte de pie. Es tiempo de entregar verdaderamente nuestro corazón a Él. Es lo único que tenemos para darle. Todo es de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Habla un momento con Dios. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, ayúdanos a honrarte todos los días de nuestra vida, a considerarte antes de cualquier decisión, a que en la adversidad busquemos sabiduría y refugio en ti, Señor. Ayúdanos a vencer el amor al dinero, el amor a la vida material. Te damos gracias por
por lo que nos has dado, por lo que has permitido que tengamos, pero que no sirvamos al dinero como dice tu palabra. Que por encima de todas las cosas en nuestro corazón estés tú siempre. Espíritu Santo, fortalece nuestra convicción. Ayúdanos, te rogamos que nos lleves a un arrepentimiento verdadero en nuestro diario vivir. Que no olvidemos, Señor, que tú demandas perfección, santidad, obediencia a tus hijos, y que tus hijos buscan siempre hacer tu voluntad en todo tiempo. Ayúdanos, bendito Señor. Dile una vez más, me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Padre Celestial, te ruego que sigamos viendo tu mano en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Gracias porque tú nos acompañas, nos proteges y nos defiendes. Y te ruego que bendigas a cada familia de esta congregación, que los sigas protegiendo, cuidando, trayéndoles esperanza, Señor. Que los guíes a cuidar la salvación, Señor, y a hacer tu voluntad. Yo te ruego que los bendigas durante esta semana que comienza hoy. Que tu gracia y favor vayan delante de ellos, pero que también tu Espíritu Santo hable a cada uno, corrigiendo, exhortando, fortaleciendo en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.